12 de septiembre, un día muy noticioso, además el día después del debate, ¿no, Humberto? ¿Cómo estás, Pati? Claro, un debate que afortunadamente gozó con una gran audiencia, porque lo importante era que por primera vez en televisión abierta se enfrentaran los 8 aspirantes a la moneda, pudieran debatir ideas y hablar y conversar sobre distintos tópicos. Vamos a empezar a revisar ya. Ahí están en nuestra pantalla, en este debate moderado por Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala. Y la idea principal, siempre fue así, es que hubieran grandes momentos del debate, un gran rato del debate, en que ellos pudieran preguntarse entre ellos. Para eso se había hecho transparentemente un sorteo previo con la presencia de representantes de cada uno y tenían 3 minutos por área, podríamos decir, que ellos tenían que administrar de la mejor forma posible. Claro, y eso permitió que existiera interacción entre ellos y lo pudimos notar incluso desde el inicio del debate, porque no habían pasado ni 10 minutos cuando se estaba ahí refiriendo los candidatos a la pregunta hecha por Andrea Arístegui sobre el tono en que se estaba desarrollando esta campaña política, y se produjo un emplazamiento entre José Antonio Kast y la candidata Janet Jara. Pasemos a revisar ese momento del debate. Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directos. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate. José Antonio Kast fue interpelado, no sé si quiere contestar o le doy la palabra a Marco Enrique. Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí. Porque decía que era periodista investigativo y después cambió la biografía y puso que era periodista investigativo de un matinal. ¿Y qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y los trolls y un reportaje que hizo otra área periodística y que este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no contestas la pregunta? ¿Son los trolls tuyos o no? Janet, ¿obedecen a tu campaña o no? Porque actúan, ofendieron a Evelyn, me ofendieron a mí. Y no son cosas menores. Y curiosamente a las 2 mujeres que somos candidatas, noto una cierta fijación ahí. No, porque yo pasé peor. Sí. Para terminar, porque yo creo que el mayor insulto para los chilenos es decir que vas a regularizar inmigrantes ilegales, pero de y que nuevo, vas a tratar a los delincuentes con amor. Claro, eso fue lo que marcó el tono en la primera etapa, porque se hablaba de democracia y ahí, a propósito de esta divulgación de información falsa, la utilización de bots o trolls a través de las redes sociales para denostar a los contrincantes, fue un tema que marcó este primer encuentro entre ambos candidatos, que además son los que hasta ahora lideran las preferencias en las encuestas. Sin embargo, también hubo otro tema, Pati, que fue transversal al debate, que fue hablar del empleo y cómo también ir aumentando la productividad del país a través de esto. Sí, de hecho, en el análisis posterior sobre lo que se comentó en redes sociales, el tema del empleo estuvo muy presente, incluso superando algunos temas de delincuencia, de seguridad, y eso también se notó en el estudio, en las interacciones que se dieron ahí con el tema del empleo, especialmente hacia la candidata Janet Jara como exministra del Trabajo. Pasemos a escuchar qué fue lo que ocurrió precisamente respecto a ese concepto. Y hoy día las cifras de desempleo son las mayores en los últimos 15 años sin considerar el periodo de pandemia. El tema de la informalidad hoy día duplica en su porcentaje en Chile las cifras que tanto citan de la OCDE. Y el mayor desempleo está en mujeres. Por lo tanto, creo que uno también tiene que reconocer cuando algo no funciona. Y claramente su gestión como ministra del Trabajo no funcionó, Janet. Así como lo hicimos creando los más de 500.000 empleos que se crearon durante el tiempo que fui ministra y que no me los atribuyo a mí, porque no soy tan patuda. Pero efectivamente esa es la estadística y la informalidad va en un 26%. Ha disminuido más de 3 puntos porcentuales. Lo que pasa es que aquí hay un relato que quiere instalar una lógica de desastre. Pero la verdad, sabiendo que hay un desafío importante en empleo, hemos avanzado. Y no reconocerlo es poner el miedo antes que la esperanza y que la verdad. Ahora, ministra del Trabajo. Mire, yo voté por este gobierno, pero tampoco voy a dejar pasar porque hay mucha gente viendo este programa. Usted fue ministra del Empleo y el desempleo aumentó y usted lo que está haciendo no es prudencia, es renuncia. Ustedes renunciaron a la acción económica y fueron un programa ortodoxo. Ni Sebastián Piñera se atrevió a tanta ortodoxia como ustedes. Se les pasó la mano y enfriaron la economía y hoy día nos quedamos efectivamente un poco en un agotamiento, una agonía del modelo económico que requiere un cambio estratégico. Y a propósito de lo que dice Marco y que varias veces me he emplazado justo cuando no me quedan minutos, decidí participar de este debate y no de los anteriores que convocaron los empresarios porque a mí no me pautean. A mí no me financian la campaña. Entonces yo defino los espacios en los que estoy. En segundo lugar,
Respecto de las renuncias, quisiera decir que efectivamente hay que impulsar más el crecimiento y, por cierto, fortalecer el empleo. Claro, eran 8 candidatos y ese no era un desafío tan simple de resolver, en el sentido de que todos tuvieran espacio para poder intervenir, y sin embargo se dio, y además se dio esta confrontación, este diálogo, esta conversación entre ellos. Perdón, y además era evidentemente un tema que, independientemente que se hablara otra cosa, como por ejemplo el sueldo mínimo, también toca al empleo, evidentemente. Entonces por eso decimos que fue un tema bien transversal y que apareció en varios momentos de la noche. Y que permitió el formato además que se fueran conversando sobre variados temas, no estuviera solamente concentrado, que se quedara pegada la discusión en uno de esos aspectos. Y también dejó varios momentos televisivos. Sí, probablemente este sea el momento más álgido de la noche, que fue cuando al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, le tocó preguntarle a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, porque terminó rompiendo las reglas que habían consensuado antes los representantes de todos los comandos, que era no tener artículos y no mostrarlos en pantalla, no contar con apoyos. Y claro, infringió esta regla e incluso en ese momento la trata de traidora. Revisemos ese momento del debate anoche. Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera. Lo investigaste. Le interviniste el teléfono. Lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet, y cuando no era rentable y productivo políticamente, después de un tremendo esfuerzo, logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, primera constitución de Loncón. Tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Boric para un segundo proceso constitucional, traicionando a Chile. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora? La verdad es que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá. Pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal. Entonces yo lo que quiero señalar es que soy una candidata en que los chilenos me conocen, y sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra. Que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo. Sí, ahí fue un momento complejo, porque además, antes de responder, la candidata guarda silencio un par de segundos, claro, probablemente para ordenar las ideas y ver cómo iba a responder ante esta acusación. Y también de ahí se marcó el punto, se hizo hincapié en que se había llegado a un acuerdo y que no se utilizaran este tipo de artilugios o qué sé yo, imágenes de apoyo, como sea, para poder reforzar una idea, que esa había sido la idea y el acuerdo entre los comandos. Claro, existían ahí reglas del juego, las cuales se someten todos los candidatos y están de acuerdo, y eso se resuelve previo al inicio del debate. Ahora, otro de los puntos tuvo que ver con seguridad, delincuencia, pero también el manejo respecto a la paz social, al estallido, que fue parte de lo que le preguntó Johannes Kaiser a la candidata Evelyn Matei. Veamos cómo se desarrolló ese momento en el debate de anoche. Perdón, Johannes, déjame contrapreguntarte, ¿pero tú hubieras disparado a la gente? A ver, en primer lugar, ¿A la gente que estaba protestando? Bueno, en primer lugar, a una persona que está con bombas Molotov y que está atacando a la fuerza policial, esa persona no puede quedar libre, ¿no? Claro. O sea, la fuerza policial puede defenderse de alguien que le dispara, porque en las comisarías les disparaban a la fuerza pública. ¿Puede defenderse la fuerza pública? Naturalmente que la fuerza pública debe defenderse. Pero mi pregunta respecto de tu equipo. Mi equipo es espectacular. Nosotros tenemos un gran equipo para Chile, con mucha gente que fue incluso ministro y subsecretario durante las épocas de la Concertación. Bueno, casi 3 horas duró este debate, en el que pudieron ir avanzando y comentando sobre distintos temas. Eso fue lo interesante, y además de esta interacción constante que pudimos ver entre los candidatos, y en general, una vez que ya terminó el debate, hubo una buena evaluación de parte de todos ellos. Se sintieron cómodos y sintieron además que los protagonistas habían sido precisamente los candidatos. Lo comentábamos hoy día cuando llegamos a la pauta también. Evidentemente el rol de los periodistas ayer fue moderar, hacer el enfoque también en administración
administrar los tiempos, que no era tan fácil, porque ahí estamos viendo en pantalla que había un cronómetro para cada uno por área, con 3 minutos, y tenían que ir utilizándolo, por supuesto, sabiendo cuál era su fuerte y cuál era el tema en el que querían hacer hincapié. Finalmente, bueno, se logró pasar por distintas áreas y, como decimos, el sorteo de las preguntas ya se había hecho y cada candidato tuvo la oportunidad de emplazar o cuestionar o hacerle preguntas a otros 2 candidatos. Claro, entre eso estuvo también el momento en que Evelyn Matei le pregunta a Marco Enríquez Ominami respecto a con quién va a gobernar, considerando que él es actualmente un candidato independiente, va como independiente a la presidencia. Escuchemos y revisemos ese momento. No tienes parlamentario y no tienes partido. ¿Cómo gobernarías si llegaras? Gracias por la pregunta, Evelyn. Yo creo que es un presidente de mediación. ¿Cómo? De mediación. De mediación. ¿Por qué? Porque soy independiente a diferencia de usted, a diferencia de Janet. Pero entonces no puedes ofender tanto, vos. No se enojen, pero ustedes van a estar secuestrados por sus coaliciones, Evelyn. Y la libertad que me da ser independiente, habiendo tenido un partido, habiendo sido diputado de la República, habiendo acordado con muchos de tus diputados de derecha, saqué leyes, muchas. Comisiones, supe entenderme. Pero la libertad que tuve, como se me denominó el díscolo, hoy día soy independiente. Eso me da una libertad que tú no tienes y no vas a tener. Tú estás secuestrada por tus partidos. Perdón, no te vayas por la tangente. Seré un presidente de mediación, el tema es cómo se arman Janet, equipos. sonríe un poco, no todo el rato enojada, perdón. Yo te estoy preguntando, aquí estoy. ¿Cómo se arma un equipo de ministros, de subsecretarios, de seremis, etcétera, cuando estáis solo como un dedo? Es una caricatura y déjame decirte algo, el 16 de noviembre te quiero contar, porque creo que estás perdida un poco en el tiempo, a pesar que desde que voy al colegio te he visto como autoridad. Evelyn, hay elecciones parlamentarias, Evelyn, y hay que dejar que los chilenos respiren, elegirán un parlamento y mis ministros tendrán que ver con el Parlamento. Si los radicales tienen 50 diputados, mi ministro de Educación será radical, creo que aprueben las leyes, a diferencia del error que cometió el presidente Boric con su ingenuidad y su buenismo improductivo. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Ahí estaba ese encontrón, a veces después también hubo momentos en que incluso la candidata mostró humor diciendo está más solo que un dedo, él se ríe de vuelta, bueno, etcétera. Sí. Fue una de las intervenciones, pero también queremos destacar a los candidatos por sí solos, y esto no es que lo digamos nosotros, digamos el día después de, se hacen muchísimos análisis respecto al desempeño de cada uno de ellos, y probablemente el que tenía una tarea difícil, pero que sorteó con alegría fue Harold May Nichols, porque dentro de las encuestas es de los que menos marca, pero además el que no es tan conocido. Ayer fue una buena vitrina para que se pudiera conocer su pensamiento, que además muchos tildaron de ponderado y que buscó mediación. Lo vimos ayer en el análisis posterior que hizo Monitor Social, un análisis cuantitativo, y donde en Google al menos el candidato que más se buscó en internet fue específicamente Harold May Nichols, lo cual se podía interpretar como que muchos les llamó la atención, les sorprendió, les interesó lo que estaba planteando y buscaron inmediatamente en internet más información sobre Harold May Nichols o sobre las propuestas que él tiene, además de este tono, como decías tú, más bien conciliador, claro. Yo creo que es la palabra que mantuvo a lo largo de todo el debate. De todas maneras, igual marcó diferencias en un tema en particular que tiene que ver con esta propuesta de Franco Parisi de colocar minas antitanques en la frontera, y donde Harold May Nichols planteó ahí claramente su discrepancia con esa idea. Pasemos a revisar algunos de los puntos del candidato. La verdad es que fue tan agradable la previa, todos conversando, todos deseándome que nos vaya bien, y entramos y no nos demoramos un minuto en establecer cuál es el club de los buenos y cuál es el club de los malos. Y yo creo que de verdad, tal como dice el candidato Parisi, he recorrido Chile, lo conozco de memoria, he estado en más de 250 comunas, ahora nada más he estado en más de 90 comunas. Y hay una sola cosa que quieren los chilenos, que este tipo de conversaciones sea con altura de mira, buscando el bien del país y no tratando de mostrar que yo soy bueno y todos los demás son malos. Minar el norte es necesario. Le están robando los autos, la gente de Arica ha subido más de 180%, con las advertencias para que no ocurran fatalidades. Lo que pasa es que yo acabo de escuchar lo de las minas antipersonales y de verdad yo creo que quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad. Yo he estado con jóvenes de Vietnam, de Laos, de Camboya, mutilados por una mina antipersonal. Créanme, trabajé una semana con ellos durante 3 años, todos los años una semana. Ha sido lo peor que me ha tocado en mi vida. Esos pobres muchachos, lamentablemente,
ya no tienen ninguna gana de seguir viviendo. Tenemos que ponerle humanidad a las cosas que nosotros digamos. Las minas antipersonales se desplazan, no basta poner un cartel, hay que tener mucho cuidado con esas medidas. Bueno, esto es lo que ocurrió ahí en estas casi 3 horas de debate, pero vamos a revisar ahora cuál es la reacción, la evaluación posterior que hacen en los distintos comandos respecto a cuál fue el desempeño de los aspirantes al Palacio de la Moneda. Vamos a tomar contacto